Hola, buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, le informaremos en un primer momento sobre los últimos sucesos de Afganistán, un país que está a punto, eso dicen algunos, de aprobar un acuerdo con Estados Unidos que perpetuaría la estancia de las tropas estadounidenses en ese país y también la presencia de drones. ¿Qué significa eso para ese país? Estaremos analizándolo en un primer momento. Estaremos también transmitiéndole una entrevista en exclusiva que dio Nayef Hawadmi, el secretario general del Frente Democrático para la Liberación Palestina, un importante partido político en ese país, y el líder de esa organización estuvo en Cuba y también estará compartiendo con nosotros acá en nuestra mesa sus opiniones sobre varios temas que tienen que ver con su país y también con la situación de la región. Por supuesto, la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid guardará, como siempre, un tema de su interés. Ya usted lo sabe, para el análisis, la ampliación, quédese con nosotros durante la próxima hora. Y como es habitual, comenzamos con la noticia del día, que hoy tiene que ver con una fecha, el 2 de diciembre precisamente, fecha en la que se celebra la fundación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero también el desembarco del Granma. Y hubo jóvenes que repitieron la hazaña precisamente para rendirle homenaje a esa fecha histórica hace ya hoy 57 años. Veamos la historia. Cuando aún no despertaba el día, una pequeña embarcación surcaba la costa del municipio granmense de Niquero por la zona de Los Cayuelos. Vestidos de verde olivo, desafiando los manglares y las condiciones abruptas del terreno, jóvenes de hoy rememoraron el desembarco de los expedicionarios del yate Granma. Hace 57 años desembarcaba por este mismo sitio una fuerza armada con ideas fijas en la libertad que dejó huellas en el pueblo cubano. Es una oportunidad para conocer la historia, la verdadera historia de Cuba, donde desembarcó el yate Granma. Porque fueron precisamente los jóvenes los que en aquel entonces se empeñaron y desarrollaron esta misión tan importante que marcó una pauta en la historia de Cuba. En la portada de La Libertad se recordó la epopeya que marcó un antes y un después para el ejército rebelde. La llegada de la pequeña embarcación desató toda una estrategia de lucha diseñada por Fidel y que hoy muestra sus frutos. Un pueblo decidido a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cada año aquí estaremos rindiendo homenaje a los héroes del Granma, a los que en esa nave auténtica vinieron a sanar nuestros dolores en una historia que hablaba de miseria, pobreza, desalojos, analfabetismo, humillación y sobre todo yugo y colonización. El Granma y sus expedicionarios hoy tienen multiplicadas razones para sentirse orgullosos de lo que somos y de lo que defendemos. Durante la conmemoración recibieron el homenaje las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Sonia Pérez Mojena, primera secretaria del partido en la provincia, entregó el reconocimiento al coronel Reinerio Centeno, jefe de la región militar Granma. Acompañaron a los granmenses en la recordación de la efeméride el comandante del ejército rebelde Julio Camacho Aguilera y su compañera de lucha Georgina Leiva. Artistas del territorio simbolizaron con sus actuaciones, entre música y poesía, lo que significó para este país el acontecimiento memorable del 2 de diciembre de 1956. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Comenzamos entonces en Afganistán nuestro recorrido informativo, precisamente porque ese país está generando noticias desde que ya cada vez más las tensiones internas se van agravando por la posibilidad de que se aplique y se firme un acuerdo bilateral de seguridad. Este es el nombre que tiene, un documento que uniría aún más y por más años a Estados Unidos con Afganistán, un país duramente golpeado por la guerra que comenzó en 2001 tras el ataque a las Torres Gemelas, y allí fueron a buscar los primeros enemigos, las fuerzas de la OTAN, y todavía no se han ido. Para comentarnos sobre qué significa este acuerdo bilateral de seguridad, ampliarnos sobre la realidad de ese país, le doy las buenas tardes a Jorge Luis Rodríguez, periodista de Juventud Rebelde. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
el periodista que además se dedica a estos temas que tienen que ver con Asia y Medio Oriente. Yo quisiera comenzar, Jorge Luis, porque nos explicaras qué significa este acuerdo bilateral de seguridad que no ha sido firmado aún, pero ya, según tengo entendido, la Asamblea Tradicional Afgana, como un consejo de ancianos, dio su visto bueno y Hamid Karzai, el presidente, no quiere. Ajá. Esto es un acuerdo que ha venido enfrentando muchos obstáculos, discrepancias entre Karzai y Estados Unidos. Es un acuerdo que tiene puntos esenciales. El primer acuerdo, uno de los puntos más esenciales sería el despliegue de soldados norteamericanos. Se habla de una fuerza entre 10.000 y 15.000 soldados norteamericanos y soldados de la OTAN, por supuesto, una fuerza multinacional. Tenemos que recordar que Afganistán no solo fue invadida, no solo fue agredida por Estados Unidos, sino por una fuerza multinacional de la OTAN. Y entonces se habla de una fuerza entre 10.000 y 15.000 soldados. Ahí entra la OTAN, que ya dijo que necesita ese acuerdo como, digamos, una cobertura legal para poder reforzar su presencia. Un acuerdo que, si se llegara a aprobar, estaríamos hablando de una presencia militar en Afganistán hasta 2024, y quién sabe si después de 2024 eso pudiese extenderse muchos años más, teniendo en cuenta que realmente no se ha encontrado ni la solución para la inestabilidad en Afganistán, y dudo que de la forma en que se está haciendo se puede encontrar en ese periodo de tiempo. El otro acuerdo, o el otro punto esencial, sería la presencia de bases militares norteamericanas. Estados Unidos quería 9 bases militares, pero Afganistán está dispuesto, quiere, ya hoy se habla de 10 bases militares, porque hay un territorio que es el territorio de Bamiyan, en el centro, una provincia, un territorio que está en el centro de Afganistán, que algunos de estos señores que conforman la Loya Jirga, que es como se llama esta asamblea tradicional, querían también allí presencia militar, que al parecer no se tenía en cuenta esta región. Otro de los principios es que los militares norteamericanos no van a ser juzgados por tribunales afganos, o sea, serían juzgados según la ley norteamericana, serían juzgados en los tribunales norteamericanos, y este es uno de los puntos de fricción que ha tenido el acuerdo, porque aquí estamos hablando de una inmunidad. Estamos hablando de no reconocer los crímenes que se han cometido en 10 años de guerra y que van a seguir cometiendo los soldados norteamericanos. Y entonces Karzai, en este sentido, ha pedido a Obama que reconozca los errores que cometieron estos 10 años, y Obama, algunos reportes decían que sí, que lo reconocería, y que incluso le envió una carta, a Karzai, que presentó en esta junta consultiva en que se hablan algunos términos del acuerdo, pero realmente John Kerry después dijo que ni tan siquiera Karzai había pedido esa disculpa a Obama en las negociaciones que se estaban llevando a cabo. Una de las razones por la que Karzai ha dicho que no quiere firmar ese acuerdo es porque quiere que los norteamericanos no sigan invadiendo con sus drones ni torpedeando casas de civiles en Afganistán. Esa es una de las causas. Escuchemos bien qué significa esto. Es decir, Estados Unidos se siente con el derecho de atacar a casas de civiles en las noches, lo hace precisamente ocasionando mucha muerte. Karzai lo ha dicho, si hay más ataques de este tipo, no vamos a este acuerdo. ¿Qué significa desde el punto de vista del armamento militar este acuerdo? Yo quiero destacar que lo ha hecho presionado por la ciudadanía, como también, si hoy, no podemos olvidar que Karzai es un pro norteamericano. Si Karzai no por gusto ha estado 10 años. Sin embargo, ¿por qué ahora se está oponiendo a firmar esto? Se está oponiendo porque sencillamente sabe que puede ser visto como la persona que va a entregar a Afganistán al poder occidental. La persona, el político que está entregando la nación al poder occidental, que está entregando la nación a potencias extranjeras, y esto en Afganistán, se paga, la población crea un gran rechazo a las fuerzas ocupantes. Si vamos a la historia de Afganistán, no podemos olvidar de dónde salió el Talibán, de ese movimiento que se convirtió en la lucha anticomunista, y también de cómo repelieron y trataron de combatir a las fuerzas rusas. Hay una fuerte tradición en los afganos de lucha contra potencias agresoras, contra países extranjeros que tratan de imponer sus designios en su nación. Entonces Karzai sabe que puede ser visto como el hombre que entrega el país. Por eso está proponiendo que el acuerdo, independientemente de, no se opone a ninguno de estos puntos, salvo eso, que ya Estados Unidos le dijo que sí, que prometía no atacar, pero bueno, está poniendo una cláusula que dice, salvo circunstancias
digamos, extraordinarias. ¿Cuáles serían esas circunstancias extraordinarias? Que algún soldado norteamericano se viera, cuya vida de soldado norteamericano estuviese en peligro. Eso puede pasar en Afganistán. No está diciendo Estados Unidos que no va a dejar de atacar con drones ni que va a dejar de hacer allanamientos, sino que siempre y cuando no sean unas situaciones extraordinarias. Y Karzai está proponiendo aplazar eso después de abril. El 5 de abril se deben llevar a cabo las elecciones. Karzai sabe que no puede salir, quiere pasarle el problema al otro presidente, aunque el hermano es uno de los que se dice que se está postulando, se postularía para esas elecciones. Karzai no quiere cargar con ese error histórico, con ese error político que significaría entregar el país a las potencias extranjeras. Me explicabas antes que este acuerdo también supone un aumento del uso de la tecnología militar más avanzada de Estados Unidos. Supone un aumento de la tecnología militar, incluso cuando Estados Unidos está diciendo que no atacaría con drones, no llevaría a cabo estos allanamientos, sobre todo se hacen en la noche, ¿no? Cuando todo el mundo está durmiendo, es cuando el horario predilecto por las fuerzas norteamericanas para hacer este tipo de ataques, este tipo de allanamientos. Contradictoriamente a eso que está proponiendo, realmente se va a hacer un mayor uso de drones. Esto tiene que ver con la forma en que Estados Unidos está programando, está planificando los futuros conflictos, porque Estados Unidos no quiere perder más vidas humanas. O sea, Estados Unidos tiene una larga historia de agresiones, de agresiones y de guerras que han significado un costo muy grande, un costo humano y un costo material. Aquí realmente los millones se van a seguir gastando, pero lo que está tratando Estados Unidos es de reducir el costo humano. Un costo que en el caso de Afganistán también son miles de vidas humanas perdidas, aunque no es la guerra en la que más se han perdido vidas, ¿no? Pero implicaría, por ejemplo, que los drones se monitorean desde una base terrestre, incluso desde los propios Estados Unidos se puede monitorear un dron. Los drones también son más baratos que un avión, supuestamente son más selectivos en sus objetivos, aunque la vida ha demostrado que no es así. Tenemos la experiencia de Pakistán, donde también hay miles de personas civiles muertas, o sea que no son solamente los objetivos terroristas, hay una táctica que es el doble ataque. O sea, los drones atacan a supuesto objetivo terrorista, luego se retiran y cuando acuden personas civiles a rescatar, a socorrer a esas personas que no siempre son los terroristas, ahí atacan de nuevo los drones. Y esos son algunos de los crímenes de lesa humanidad que se han venido denunciando por Amnistía Internacional y una serie de organizaciones de protección de derechos humanos a nivel internacional. El tema de Afganistán, el tema de Pakistán, los drones se utilizan también en Somalia. Lo que pasa es que en Afganistán se utiliza con con el apoyo o con el apoyo del gobierno afgano. O sea, el gobierno afgano sabe que eso está sucediendo. En Pakistán se hace contra la voluntad del gobierno y en Somalia no hay ningún gobierno, o sea, no hay una autoridad central. Los norteamericanos se sienten libres de hacer lo que estimen conveniente. Se calculan 8.000 drones lo que tiene Estados Unidos. Y es una industria que va en crecimiento, sobre todo porque ya hay reportes que plantean que hay unos 70 países que estarían en disposición de usar, que están usando o pretenden usar la tecnología esta de los drones en casos de conflicto. ¿Qué significa para un país como Afganistán, que vive en tanta violencia, el uso de más aviones no tripulados que son, independientemente de lo impresionante que son desde el punto de vista tecnológico, porque se manipulan desde el otro lado del mundo como si fueran videojuegos y finalmente lo que es una máquina de matar, que es muestra de cómo la tecnología también puede tener un destino muy negativo? ¿Qué significa para Afganistán el hecho de que haya más drones y menos personas? ¿Significa más violencia, menos violencia, más selectividad en los asesinatos? La violencia va a continuar. La violencia va a continuar porque no se están atacando las bases, no ha fructificado un acuerdo para llegar a la paz en Afganistán. Estamos hablando de un acuerdo entre el gobierno y el talibán, ¿no? El objetivo terrorista según Estados Unidos. Ese acuerdo no va a llegar. Con estas condiciones, con este acuerdo, incluso puede ser que la violencia empeore, porque el talibán ya dijo que no va a haber negociaciones. El talibán dijo que rechaza, este pacto, por lo cual se pueden esperar, una respuesta más contundente del talibán si se aprobara el acuerdo. De hecho, hoy había un reporte de cómo el talibán de alguna manera estaba apoyando a Karzai, al menos a no aprobar en este momento ese acuerdo. Violencia va a seguir habiendo. Lo único que puede ser que haya menos víctimas civiles, teniendo en cuenta que no hay una operación a gran escala
de tropas norteamericanas en el terreno, pero sí va a seguir viendo, digamos, violencia, va a seguir viendo asesinatos, porque se habla de más de 2.000 muertos en Afganistán que no son objetivos terroristas, son personas civiles. Lo que hay aquí entra una discusión en términos de derecho internacional, si se estaría hablando de violación de un derecho internacional, si es un asesinato, pero realmente es violatoria del derecho internacional, porque cuando usted consulta digamos, los acuerdos de Ginebra, los crímenes que está llevando a cabo Estados Unidos con dron o sin dron también entran dentro de esa violación. ¿Por qué Estados Unidos persiste en quedarse en Afganistán desde el punto de vista militar? Que se van a quedar dominando las principales industrias de ese país, eso no es de sorprender. Pero ¿por qué persisten en, tanto Estados Unidos como las fuerzas de la OTAN, permanecer a tan gran escala? Si tengo menos personas no importa, pero hago más bases militares y pongo más drones al servicio de este enfrentamiento en Afganistán. ¿Cuáles son las razones que tiene para quedarse allí? Tú hacías alusión, hay una razón económica, que es el tema del control del petróleo, pero también hay una reacción, digamos, una postura geopolítica. De alguna manera Estados Unidos va a estar vigilando a Irán, de alguna manera Estados Unidos va a estar vigilando a Pakistán, que son dos países que de alguna manera tienen relaciones muy profundas con Afganistán y han tratado de mediar, digamos, participar de una manera en el tema del conflicto. Por ejemplo, Irán está diciendo todo el momento, en casi todos estos últimos 10 años de la guerra, ha sido un discurso totalmente contra los Estados Unidos en el tema de la agresión. E incluso el presidente que ya salió de Irán, Ahmadinejad, dijo que la paz en Afganistán solo era posible siempre y cuando las fuerzas de la OTAN abandonaran el país y que la paz era un asunto solo de los afganos. Pakistán en alguna manera también ha abogado por el proceso pacífico y Estados Unidos de alguna manera está tratando de que estas dos naciones tengan algún área de influencia política y diplomática en el conflicto afgano, y de alguna manera presionarlo y de alguna manera frenar esa área de influencia. Aquí también tenemos el saldo positivo que genera el acuerdo nuclear del G5+1 con Irán. Ese acuerdo prevé que se incremente la influencia regional de Irán y la influencia internacional. Y de alguna manera Estados Unidos va a tratar de frenar a estos dos países en el tema regional. De todas maneras, mientras tanto, en Afganistán, este acuerdo bilateral de seguridad, un nombre que no le viene muy bien a lo que es finalmente, no se aprueba porque, presionado por la propia ciudadanía, Hamid Karzai no se atreve a hacerlo durante su mandato y quiere pasarle el problema al próximo presidente de ese país. Mientras tanto, lo que está claro es que parece que los norteamericanos estarán hasta el 2024 en Afganistán, así que no hay más sorpresas en lo que tiene que ver con la realidad de ese país, desgraciadamente desde 2001 en guerra. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Este miércoles y jueves, la formación de profesores en la mesa redonda. La situación actual de la formación de profesores en el país y la prioridad que tiene nuestro sistema educacional serán analizados el miércoles 4 y jueves 5 de diciembre en mesas redondas con la participación de directivos del Ministerio de Educación. El primer día se dedicará a la exposición de los panelistas sobre el tema y el jueves se responderán opiniones e interrogantes de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamarnos desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo electrónico mesaredonda@enet.cu y en los sitios web de la Mesa Redonda y Cuba Debate. Acompáñenos en la Mesa Redonda. Ya se nos acabó el tiempo para el primer tema. Gracias, Jorge Luis, por tus opiniones con respecto a ese país, a lo que está sucediendo en Afganistán. Ya está listo el periodista Reinaldo Taladrid con un tema bien curioso que hoy quizás no tiene tanto que ver con la tierra y sí con el cielo. Ya lo estaremos escuchando. Les recuerdo que en un segundo momento de nuestra mesa estaremos conversando en exclusiva con Nayez Hawadmi, secretario general del Frente Democrático para la Liberación Palestina, sobre importantes temas de esa parte del mundo. Volvemos después de la esquina, no se vaya.
Efectivamente, estamos en la esquina y usted no ha leído mal el título de la esquina de hoy, de nazis y de ovnis. Ovnis, objetos volantes no identificados. De eso se trata. ¿Cómo se mezclan? Ya verá. ¿De qué hablamos? Al parecer, el movimiento nacional socialista, o sea, los nazis, gozan de buena salud en los Estados Unidos hoy. 4 elementos nos pueden ayudar a entender la afirmación que les acabo de hacer. El primero de ellos, ya tuvieron candidato presidencial. Ahí lo están viendo en la pantalla. Vamos a verlo. Este hombre, John Taylor Bowles, ahí lo ven, así mismo, fue candidato presidencial. ¿Y ahora qué pasa? Que este mismo hombre, después de haber sido candidato presidencial, ahora se ha registrado oficialmente ante el Congreso de los Estados Unidos y es legal como lobista. O sea, el hombre que educa, entre comillas, a los políticos, les enseña su programa, les da dinero para sus campañas, etc. ¿Y qué dice él que va a hacer? O sea, ¿de qué manera va a educar a los políticos? Muy sencillo, cito. Vamos a educar a los políticos en nuestros derechos políticos y leyes de acceso a las boletas y a las votaciones a nivel de Estado. Esos son sus 2 objetivos fundamentales, no cabe duda. Entrar en cuanta boleta sea posible, en cuanto Estado sea posible, el movimiento, así se llama, Nacional Socialista de Estados Unidos. Segundo elemento, la muy conocida y para muchos ultraliberal ACLU, American Civil Liberties Union, la Asociación Americana, Unión Americana de Defensa de los Derechos Civiles, que se caracteriza, como lo dicen, por defender causas liberales generalmente, acaba de aceptar defender a los nazis en una corte bajo el famoso principio de que todo el mundo tiene que tener igual derecho. Incluso si usted es nazi, tiene que tener el mismo derecho que los demás. Y fue una noticia que en una corte en Estados Unidos, la ACLU, defendiera una causa del movimiento nazi. Tercer elemento, y escuchen bien, el movimiento nacional socialista de Estados Unidos acaba de comprar un pueblo. Sí, compraron un pueblo. ¿Dónde está? Vamos a verlo en el mapa primero. El pueblo está en el estado de Dakota del Norte. Se llama Leith. Vamos a ver si podemos ver el mapa. Bueno, aquí están viendo la entrada al pueblo. Este pueblo se llama Leith, en Dakota del Norte, y ellos lo han comprado. Un hombre, ahí están viendo imágenes del pueblo, vamos a dejarla. Este hombre que compró el pueblo, compró la mayor cantidad de casas posible y él se llama, vamos a verlo en pantalla, ahí está, Paul Craig Cobb. Este hombre, que es del movimiento nazi, vamos a seguir viendo algunas imágenes que tenemos de él que hablan por sí solas. Ahí está, véanlo ahí en un acto ya en el pueblo, véanlo aquí con lo de los fusiles. Ellos compraron una cantidad de casas, o sea, van a comprar, es un pueblo pequeño, ¿no? Son de 20 y pico de habitantes, 20 y pico de casas, pero lo compraron. Ahora bien, ¿por qué digo que lo compraron? Porque miren el plan que tienen una vez comprado. Vamos a ver en pantalla lo que dijo este hombre, Paul Craig Cobb, a nombre de quién están las propiedades. Dice, imagine la publicidad internacional y lo útil que será para nuestra causa. Para empezar, podríamos declarar una zona prohibida para invasores de México, ilegales y miembros espías del Mossad o la Fuerza de Defensa de Israel. Si vienen periodistas izquierdistas o antinazis e intentan causar problemas, podrían ser detenidos por nuestro alguacil. Más claro, ni el agua. Se habla incluso de que van a izar la bandera de la suástica en el pueblo y hasta en cada casa, junto con la bandera de los Estados Unidos, porque aquí la gente de supremacía blanca también se mezcla con este movimiento. Y yo les dije que eran 4 elementos. Aquí va el cuarto. En el estado de Nevada, ustedes saben que ahí está la famosa Área 51 y la base famosa secreta, ultra secreta de Roswell. Ustedes saben que se dice que ahí están los ovnis que han aterrizado, hay naves extraterrestres, que ahí se han hecho experimentos, que se han hecho autopsias de extraterrestres que después se comprobó que no eran reales. Bueno, ahí en esa zona se habla de todo eso. Cerca, en camino hacia esa base secreta de Roswell en Nevada, existe un pueblo. Este pueblo se llama Rachel, en inglés, Rachel o Raquel, como quieran llamar. Miren ahí, Welcome to Rachel, Nevada. Fíjense que la entrada del pueblo es un platillo volador, una nave extraterrestre, ¿no? Bien, este es un lugar donde vienen miles de personas de todo el mundo y se reúnen en 2 lugares. Uno es
Este lugar se llama Lil Ali Inn. Es una especie de restaurante, bar y motelito chiquito donde se alojan la gente que viene de todo el mundo e intercambian historias de extraterrestres, de abducciones, de naves, etc. Fíjense que se ve la foto de un extraterrestre. Y también en el pueblo hay una misteriosa, un misterioso buzón de correos negros, ahí están viendo las imágenes del pueblo, donde la gente pone cartas a los extraterrestres que se dice que desaparecen al cabo del tiempo y nadie sabe cómo. Pues bien, escuchen esto, esta especie de meca de los que quieren creer, como recuerdan la frase, I want to believe, yo quiero creer, los que creen en extraterrestres, etc. Bueno, pues bien, esta meca de los que quieren creer en extraterrestres, que ya están aquí, que han hecho contacto, su pueblo, su gasolinera, cito, su restaurante, han sido comprados, y voy a citar textual del documento, por la iglesia GHM Church. Esta iglesia es una iglesia de supremacía blanca y está categorizada por diversos organismos en Estados Unidos en la misma categoría que el Ku Klux Klan y los cabezas rapadas. De manera que esta iglesia, según un canal de televisión de Nevada que hizo una investigación, se identifica como cristiana y neonazi. Y todos los que van a habitar en el pueblo se identifican con esta ideología, según el Canal 8 de Nevada, que hizo esta investigación que estoy citando. De manera que candidato presidencial, lobista, la Unión Americana de Libertades Civiles defendiéndolo, han comprado un pueblo en Dakota del Norte donde van a izar las banderas nazis, y han comprado el pueblo de los extraterrestres en Nevada, y ahora, ¿dónde irán los que creen en extraterrestres? ¿Qué harán? Ya hay un problema, ya han comenzado las quejas. Pero lo cierto es que con dos pueblos, un candidato presidencial, un lobista, al parecer, como les decía al principio, los nazis, por lo menos, por lo que se ve a simple vista, no gozan de mala salud en los Estados Unidos. Y si usted quiere saber qué va a pasar con el pueblo y los extraterrestres, bueno, eso lo dejamos para otra esquina, porque hoy se nos acabó el tiempo. Así que terminamos y regreso a la mesa. Los cubanos conocemos muy bien la causa de los palestinos, una lucha que está marcando la realidad de Oriente Medio desde hace varios años ya. Por ello, hoy tenemos en nuestra mesa a un invitado muy importante para esta causa palestina y un privilegio para nuestra mesa redonda tener con nosotros a Nayef Hawadmi, secretario general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina. Muchas gracias por estar aquí, y también le agradecemos la ayuda a Miriam Mujica, nuestra traductora, que estará también ayudándonos con la comprensión de esta entrevista en la que estaremos hablando de varios temas que constantemente son noticias y muchas veces no tenemos la fuente directa de ese país. Yo quisiera comenzar nuestro diálogo precisamente por un tema que ha sido noticia en los últimos meses y quisiéramos conocer su opinión. Los diálogos de paz que se han estado intentando construir en los últimos meses con la participación de Israel, de algunas organizaciones palestinas. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué expectativa cree usted que tengan estos diálogos que se han estado, estas reuniones de diálogo que se han estado produciendo? Las negociaciones que se reanudaron desde julio se producen como una continuidad de las viejas negociaciones que se vienen produciendo desde hace 21 años. Esas negociaciones han llegado a un callejón sin salida. Son negociaciones que se han producido sin tener como referente las resoluciones de la ONU, sin tener como base las resoluciones de las Naciones Unidas, y sin que se produzca el cese del proceso de colonialismo expansionista que propugna Israel en nuestro territorio y a expensas de nuestro pueblo en los territorios ocupados en la Cisjordania y Jerusalén ocupada. Y por eso estas negociaciones se han mantenido durante 21 años
en el vacío, sin resultado, y nosotros pensamos que se deben emprender negociaciones sobre nuevas bases. Hay que ir a Naciones Unidas, hay que emprender nuevas negociaciones sobre bases políticas y jurídicas determinadas por las resoluciones de Naciones Unidas, que han sido estas resoluciones reconocidas. El 29 de noviembre del 2012 se reconoció el derecho del pueblo palestino a establecer su Estado, a la autodeterminación y a establecer su Estado con su capital, Jerusalén Este, y al regreso de los refugiados. De manera que debemos marchar por una nueva vía en estas negociaciones, teniendo como referente las resoluciones de Naciones Unidas y bajo los auspicios de la ONU, del Secretario General de Naciones Unidas y de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, porque estas negociaciones que se han desarrollado durante 21 años bajo el auspicio unipolar de los Estados Unidos y manteniendo la colonización expansionista en los territorios ocupados, no tienen un horizonte, no tienen perspectivas, no conducirán a ningún resultado. Deben concluir en abril del año 2014, pero no conducirán a ningún resultado concreto ni positivo. Entonces, ¿dónde cree usted que están las principales posibilidades de construcción de un diálogo? ¿Están en los organismos multilaterales como la ONU? ¿Ya cree que no están en estos diálogos? ¿Cuál es la esperanza de la negociación? Las Naciones Unidas reconocieron, como yo dije, el 29 de noviembre del año 2012, la mayoría abrumadora, 179 países miembros de la ONU aceptaron esa resolución. Solo se opusieron 4 países, los Estados Unidos de Norteamérica, Israel, República Checa y Canadá. Reconocieron el derecho a establecer nuestro Estado con las fronteras que existían el 4 de junio de 1967, antes de la ocupación de los territorios. En el 1967, ahora somos un Estado observador de la ONU a partir de la adopción de esa resolución, y creemos que debemos entrar en las 63 instituciones, organismos de la ONU, la Corte Internacional de la Haya. Debemos suscribir, firmar las 4 convenciones de Ginebra que le impedirán a Israel realizar cambios demográficos o geográficos como potencia ocupante en los territorios que ocupa. Además, debemos entrar en el Consejo de Derechos Humanos, de manera que Israel será condenado constantemente por esas acciones agresivas que emprende contra nosotros y será llevado constantemente a la Corte Internacional de la Haya. Se le deben imponer sanciones internacionales, de manera que ello representará nuevas presiones sobre Israel y se crearán de esta manera nuevas bases jurídicas y políticas para emprender las negociaciones, y se abrirán nuevas perspectivas, nuevos horizontes ante nuevas negociaciones sobre la base de la legalidad internacional de las resoluciones de la ONU para lograr la consecución de los derechos nacionales palestinos, la autodeterminación, el Estado palestino independiente con la frontera del 4 de junio del 67, el regreso de los refugiados. Si Israel no cumple con eso, vamos a plantear la necesidad de imponerle sanciones a Israel, al igual que sucedió con el colonialismo racista de Sudáfrica por sus conductas con Namibia, cuando se obligó a la República de Sudáfrica, la República racista, a retirarse de Namibia. La República Fascista de Sudáfrica tuvo que respetar el derecho a la autodeterminación de todo el pueblo sudafricano y tuvo que poner fin a los privilegios de los blancos y a reconocer los derechos de toda la población.
Cuando ellos no respetaron eso, se les impusieron sanciones internacionales. Esas sanciones permitieron que en un momento determinado ese pueblo alcanzara su autodeterminación y que terminara esa diferenciación racial. Esas negociaciones que se han venido desarrollando sin una base jurídica y política internacional, sin tener como referente la legalidad internacional, sin la participación de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, solamente bajo el auspicio unipolar de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas negociaciones que durante 21 años se han venido desarrollando han fracasado totalmente, y por eso nosotros debemos adoptar una nueva vía, la vía a través de la ONU. ¿Y es usted optimista? A veces hay quien piensa que esto es una lucha que parece eterna. ¿Es usted optimista con respecto a la solución en los próximos, digamos, 10 años? En los próximos meses, cuando concluyan estos 9 meses de negociaciones, como ha acordado John Kerry con el gobierno de ultraderecha israelí y con el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen Mahmoud Abbas, cuando concluya, se constatará que no hay posibilidad de lograr algo positivo, y entonces habrá que posponer el plazo de esas negociaciones, pero no se alcanzará ningún resultado, ya que Israel continúa su política de colonización expansionista en Cisjordania, en los territorios árabes ocupados en el año 1967, ir por esta nueva vía hacia nuevas negociaciones a través de la ONU, por la vía de las instituciones de Naciones Unidas, de los organismos de Naciones Unidas, la imposición de las sanciones a Israel para obligarlo a entablar negociaciones serias, de manera que se logren soluciones a través de las cuales se cumplan las resoluciones de la ONU y se pueda establecer el Estado palestino con su capital Jerusalén, en las fronteras de junio del 67. Esta es la vía correcta para poner fin al conflicto árabe-israelí. Si no se hace esto, seguiremos vagando en el vacío y seguirá la injusticia prevaleciendo. Seguirán las negociaciones teniendo la misma tónica que han tenido desde el año 93 hasta ahora durante 21 años. Usted mencionaba la injusticia que se comete contra el pueblo palestino. Siempre es bueno tener la posibilidad de conversar con un palestino sobre Palestina, que conoce la realidad de su país. ¿Cómo describiría usted ahora la situación en su país? ¿Cómo está la situación de violencia? ¿Cómo están los puntos fronterizos? ¿Cómo es la vida de los niños, las mujeres, los ancianos palestinos hoy? Nuestro país, desde el año 1967, está completamente ocupado, bajo ocupación en su totalidad. Israel, por la fuerza de las armas, ocupó territorio que no le pertenecía, que no se correspondía con la resolución 181 que disponía la división del territorio y la creación de 2 estados. Ellos desacataron y respetaron esa resolución de partición y a través de la fuerza militar se apropió de territorio. Nosotros desde el año 1967 hasta hoy, Israel agrede diariamente a los palestinos, confisca la tierra, construye los asentamientos colonialistas, construye miles de unidades de vivienda. Ellos están tratando de cambiar la demografía del territorio
Israel además ha desatado diversas guerras contra el pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados, en la Cisjordania, en Gaza, y hay cientos de víctimas producto de esas acciones, miles de heridos, cientos de huérfanos, cientos de viudas. Diariamente ellos asesinan, detienen a los palestinos. En estos momentos hay más de 5.000 prisioneros palestinos en las cárceles israelíes. Todas estas acciones se contradicen con los derechos humanos, violan los derechos humanos, violan el derecho a la autodeterminación y además implican un irrespeto a las resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo la resolución en que se nos reconoció por una mayoría abrumadora de países de Naciones Unidas. Israel continúa adoptando una política expansionista, colonialista, sigue desatando sus guerras agresivas para lograr que se pliegue el pueblo palestino, pero desde hace 45 años que estamos desarrollando nuestra revolución contemporánea, nuestra resistencia a través de la lucha política, la lucha de masas, la lucha armada para liberar a nuestro territorio, y nos percatamos de que esto requiere enfrentar grandes sacrificios, ya que la correlación de fuerzas, hay un gran desequilibrio en la correlación de fuerzas en favor de Israel, ya que es una potencia, es un Estado muy fuerte, con gran potencial. Nosotros somos un pueblo pequeño, ocupado, y se nos impone una colonización expansionista de nuestro territorio. Diariamente nos agreden y a veces son guerras generalizadas de gran envergadura a gran escala y utilizando una maquinaria bélica muy sofisticada. Hemos resistido 45 años y seguiremos resistiendo y luchando hasta que Israel baje del árbol de sus ambiciones expansionistas y respete las resoluciones de Naciones Unidas y se puedan desarrollar nuevas negociaciones sobre la base de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas. Se dice y se escucha fácil, pero escuchar una descripción tan tétrica de un país que lleva muchos años viviendo en una guerra, viendo cómo sus hijos mueren, cómo sus hijos están en su propia tierra y ven a un imperio ocupando su país sin tener más remedio que la lucha, muchas veces en desventaja, como describía Nayef Hawadmi. Yo quisiera, ellos me han obsequiado esta bufanda palestina que en muestra de solidaridad con ese pueblo, con el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, de quien es el secretario general, Hawadmi, siempre es bueno tener de cerca a todo el que lo tenga una bufanda porque recuerda la lucha de este pueblo por su liberación, probablemente la lucha más vieja que esté viviendo el mundo en estos momentos. Además, nuestro entrevistado, Nayef Hawadmi, es un autor publicado, tiene varios libros. Acá le muestro uno editado en español, que precisamente es un libro que trata sobre la izquierda revolucionaria, la visión del gran despertar. Un libro que también va sobre la importancia de defender el pensamiento de izquierda dentro del mundo árabe y la necesidad de mantener la ideología también marxista-leninista vigente como parte de las ideologías que comparten las organizaciones que luchan por la liberación de Palestina. Y precisamente sobre el contexto que está viviendo esta parte del mundo y en la que esta organización y Palestina tienen mucho que ver, yo quisiera continuar nuestro diálogo. ¿Cuál es su opinión sobre el reciente acuerdo que se dio entre Irán y las potencias occidentales con respecto al programa nuclear de esa República Islámica? Inicialmente quiero decir que nosotros estamos aquí para solidarizarnos con la Revolución Cubana y con todas las fuerzas de la izquierda, las fuerzas progresistas y democráticas revolucionarias de América Latina, y celebramos conjuntamente con ustedes. Desde ya estamos celebrando el 55 aniversario de la Revolución Cubana
ya que el pueblo palestino y especialmente las fuerzas de la izquierda palestina garantizadas, representadas por el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, siempre encontró en Cuba una fuente de inspiración, un apoyo, un puntal para las fuerzas que luchaban por conquistar sus derechos nacionales, su derecho a la libertad, su derecho a la justicia social. Y es por esto que nosotros saludamos en este bendito aniversario, saludamos al pueblo de Cuba, a su resistencia, a su firmeza, y también saludamos a los pueblos de América Latina, y estamos convencidos de que la firmeza y resistencia de Cuba frente al imperialismo durante más de 50 años, esa gran firmeza, esa gran resistencia le ha dado un ejemplo a los pueblos del mundo, a los pueblos de América Latina, también a otros pueblos como el pueblo palestino, ya que la lucha y la firmeza, la resistencia frente a los ocupantes, frente a los colonialistas, no puede fracasar mientras se mantenga la unidad del pueblo y mientras se cuenta con la participación de todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y de izquierda. Eso queríamos decir en primer lugar. En segundo lugar, acerca de la situación en el Medio Oriente y el acuerdo inicial que se ha alcanzado. Es un primer paso entre Irán y el grupo de los 5+1. Indica con toda claridad que el nuevo presidente reformista de Irán ha presentado un programa porque él está brindando un interés mayor, extraordinario, a la situación social, económica, de salud, de educación, a la situación interna que se había depauperado, deteriorado sensiblemente en Irán, producto del bloqueo y las sanciones impuestas por Occidente, especialmente por Estados Unidos y la Unión Europea, y por Japón. Ese bloqueo conllevó algunas catástrofes económicas en Irán, a que se deteriorara la situación económico-social dentro de Irán, conllevó a que creciera el sector de los pobres y a crear una serie de situaciones a nivel doméstico. Irán ahora cuenta con un nuevo programa económico y va a enfrascarse en una lucha mayor por la consecución de la justicia social, por combatir el desempleo, la pobreza y otros males que aquejaban a la sociedad iraní, y se ha llegado a un acuerdo de manera tal que se preserva el programa nuclear iraní con fines pacíficos y se logran garantías de que no se convertirá en un programa para desarrollar armas atómicas, de que no se va a producir la bomba atómica. Irán está dispuesto a enriquecer, a disminuir el enriquecimiento de uranio, el porciento de enriquecimiento de uranio, que será ahora de un 3,5 a un 5%, y esto es una garantía para los países del mundo y para los países vecinos, y les demostrará que Irán no tiene la intención de desarrollar su programa nuclear con fines bélicos. Hay otros pasos que se deberán dar. Yo creo que la marcha por esa vía va a continuar. Creo que crecerá el interés del gobierno de Irán por corregir y desarrollar la economía iraní, y habrá una mayor atención a cuestiones como la justicia social y la libertad. Se enfrentará con mayor vigor el desempleo, la pobreza y otros males sociales. Asimismo, esta nueva línea conducirá a la adopción de una nueva política exterior que indudablemente llevará un mejoramiento de las relaciones con los países vecinos, especialmente los países del Golfo Arábigo, y con los países de la región mesoriental,
los países que rodean los campos de petróleo en el Golfo Arábigo, al cerciorarse de que las intenciones de Irán son pacíficas. Esa línea conducirá a una especie de arreglo entre el gobierno iraní y los países occidentales, y específicamente los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea. Con respecto a otro tema que también tiene que ver con Palestina, ya se ha establecido una fecha para la celebración de Ginebra II, una reunión en la que se sentarán por fin a la mesa las autoridades sirias y también, de acuerdo con reportes de prensa, se sentarán los opositores a la mesa. ¿Qué expectativas cree usted que tiene esta reunión para la solución del conflicto sirio? Un país además que está sufriendo las consecuencias de ser un representante de la resistencia árabe, incluso contra Israel. ¿Cree usted que Ginebra II podrá resolver lo que está viviendo ese país? La crisis siria es una crisis terrible, una crisis que se remonta muchos años atrás. Hay una crisis social, una crisis económica, una crisis política. Hubiese sido posible solucionar esa crisis en los primeros meses si se hubiera tratado de preservar la situación y de evitar que llegara a un desenlace bélico. Pero los acontecimientos tomaron otro curso, ríos de sangre se han derramado, todo marchó en otra dirección, hacia la imposición de soluciones bélicas por las dos partes, tanto por parte del régimen sirio como de la oposición siria. Hubo esta proyección. Fue así que se complicó la situación, que intervinieron muchos países, muchas potencias regionales, muchas potencias en la región. Sí, y se alimentó esta confrontación sangrienta y se propició que hubiese una interferencia foránea tanto de países de la región como del imperialismo norteamericano, y se agudizó el conflicto sangriento. Ríos de sangre se han derramado allí, y ante esta situación difícil, la crisis siria tiene dos alternativas, dos vías para la solución. O el régimen logra liquidar a la oposición, o las diferentes vertientes de la oposición logra vencer al gobierno, al régimen, pero ya ambos se han convencido de que esto es imposible. Entonces está la vía de Ginebra II, con la presencia del régimen sirio y de las diferentes vertientes de la oposición, así como los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad y una serie de potencias de la región, países vecinos de Siria, que han interferido en los asuntos internos de Siria y que han estado brindando facilidades que han propiciado y que han avivado el conflicto. Quizás Ginebra II llegue a una solución política sobre la base del cese de todas las acciones militares, de toda la violencia en el territorio sirio. Segundo, que se produzca el diálogo intersirio entre las fuerzas impugnas en Siria y que se conforme un gobierno de coalición, un gobierno de transición bajo los auspicios internacionales, los auspicios de la ONU, bajo los auspicios de la ONU y de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y que ese gobierno de coalición elabore una nueva constitución democrática y una nueva ley electoral democrática para lograr la solución de la crisis siria. Si tiene éxito, la conferencia de Ginebra II sería algo
muy positivo, sería algo muy grande, ya que salvará a Siria, ya que se mantendría la integridad territorial de Siria, ya que se mantendrá Siria patriótica y podrá preservarse el ejército de Siria. Siria tiene territorios ocupados por parte de Israel desde el año 1967, el Golán sirio, y si fracasa en la conferencia de Ginebra II, eso significaría que la guerra civil en Siria se mantendrá hasta nuevo aviso, sin fecha de determinación. ¿Y qué traerá esto? Nuevos ríos de sangre, más destrucción. Esto no favorece los intereses del pueblo sirio, ni tampoco favorece mantener un Estado sirio unido, libre, una Siria unida y libre, ni tampoco favorece a la resistencia, ni a la preservación del ejército sirio. Hay que preservar el ejército sirio fuerte. Ahí está el Golán sirio ocupado. Entonces hay que trabajar conjuntamente con Siria. Esto no favorece al pueblo palestino, ya que los sirios son nuestros vecinos, tienen territorio ocupado desde el año 1967, nuestros territorios también fueron ocupados en el año 1967 y por ello nos interesa que termine la crisis siria y que ese conflicto armado termine, poner fin a la destrucción y que no siga habiendo muertos. Ha habido decenas de miles de muertos, hay decenas de miles de heridos, de huérfanos, de viudas. Todos queremos que triunfe la conferencia de Ginebra II. Es necesario poner fin a esta guerra civil. Cualquier interferencia en los asuntos de Siria, cualquier interferencia en los asuntos internos de Siria perjudica. Si fracasa la conferencia de Ginebra II, esto significa que esta guerra seguirá desarrollando, seguirá librándose a expensas del pueblo sirio, del potencial cultural, ideológico, social del pueblo sirio, y el mayor perdedor serán Siria y los pueblos que luchan en el Medio Oriente contra el expansionismo sionista y en contra de la interferencia foránea en los asuntos internos de cada país, en los asuntos internos de los países del Medio Oriente. Así ocurre con Siria, con Palestina. Hay que evitar que eso suceda para que no se impongan los planes imperialistas y los planes israelíes expansionistas y colonialistas en la región del Medio Oriente a expensas de los pueblos árabes y en primer lugar el pueblo palestino y el pueblo sirio. Muchísimas gracias, Nayef Hawadmi. Hay muchos más temas de los que nos gustaría conversar. Secretario General del Frente Democrático para la Liberación Palestina, una importante organización miembro del organismo, la Organización para la Liberación Palestina, OLP, y que además ha tenido la deferencia de venir a nuestra mesa y ofrecernos su opinión sobre estos temas. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas felicidades, mucha suerte y mucha fuerza en esta lucha, que no es solo de Palestina, usted lo sabe, también es de los cubanos que siempre hemos estado al lado de la lucha palestina. Ya nosotros, desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Le agradecemos a nuestra traductora también por la excelente traducción simultánea que ha hecho acá. No es fácil hacerlo en árabe y bueno, desafortunadamente ya se nos acaba el tiempo. Recuerda que esto es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Regrese mañana. Hasta un próximo encuentro. Muy buenas noches.